Buen día. Llegamos hoy a la sexta clase de nuestro curso sobre Aristóteles. Hoy nos vamos a introducir en el tema del Aristóteles latino, o sea, del Aristóteles traducido al latín, que ingresa en el mundo de la escolástica a partir del siglo XII. Y primero que nada, gracias a los presentes que, a pesar del día de tormenta, han acudido a la cita. Y nos va a hablar hoy el profesor Eduardo Mayo Huergo, a que ustedes ya conocen. Esta es la segunda clase que da en este curso y vamos a prestar atención a todo lo que tiene para decirnos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir en este día lluvioso a escuchar sobre el viejo Aristóteles. Como decía, bueno, acá las citas son siempre difíciles de acreditar. Como decía, yo digo que decía, otros dicen que decía otro, pero yo digo que decía Alfonso X el Sabio: viejos libros para leer, viejos amigos con quien charlar, vieja madera para arder y viejo vino para tomar. Es una especie de apología de la nostálgica, ciertamente, de cosas que tienen más valor que las actuales, ¿no es cierto? No por una especie de derrotismo total en nuestro día, al contrario, si estamos reunidos hoy acá es porque tenemos esperanza y porque creemos que el panorama cultural tan bastardeado, ¿no es cierto?, puede cambiar, debe cambiar. Nosotros aportamos nuestra pequeña semilla porque esperando que dé fruto, que germine en algún momento, ¿no es cierto?, y que entonces la cultura pueda volver a instalarse en la sociedad, en nuestro país, ¿no es cierto?, y en el mundo. Muy bien, hecho esta introducción, vamos a ver entonces, como decía el profesor, el Aristóteles latino, lo que se llama, lo que podemos también encontrar en algunos libros de historia de la filosofía, como el averroísmo latino, ¿sí?, el aristotelismo latino. Y habían quedado, entiendo, yo no pude venir, pero la clase pasada con el profesor habían hablado ya de las traducciones griegas al siríaco, ¿verdad? Este proceso de translatio studiorum, ¿no es cierto?, de traslación de los estudios, tan olvidado a veces por la historia de la filosofía y tan importante también para entender cómo se concatena un proceso con otro, entra luego en este flujo de traducciones a Europa, a Occidente. Y el problema es cómo entra y por quiénes entra y quiénes son los meritorios personajes que hacen que esto suceda y quiénes no son los meritorios personajes o quienes no se deben llevar el mérito por esta causa. Las traducciones que habían sido introducidas a Europa desde el sur de Italia, especialmente, recordemos, la escuela de Salerno, la escuela de medicina de Salerno, no universidad, vamos a tener recién en universidad la Universidad de Nápoles con Federico II Hohenstaufen, pero posteriormente la escuela de Salerno quedará como un studium, pero no tendrá éxito como universidad, y que también entran evidentemente por España, por Toledo, una traducción en la escuela que justamente, por eso cito, me viene a la mente a Alfonso X, porque es él el que le va a dar el esplendor o la fuerza o el empuje a estas escuelas de traductores que funcionaban en Toledo porque el sur de España estaba en manos todavía de los moros. Toledo había sido reconquistada por Alfonso VI, si no me equivoco, hacia el 1080, 1082, no sé si 1060 o 1080, pero bueno, estamos en el fines del siglo XI. Y Toledo era una ciudad multicultural. Aquí yo no me voy a meter porque no es un tema que me corresponda en esta cuestión, pero se ha dicho, o se quiere, es que el tema de fondo, con esta primera introducción a las ideas aristotélicas en Europa, tiene que ver con estos méritos que yo decía, de quiénes tienen los méritos y quiénes no los tienen. Quiénes son los recuperadores y los que ponderan verdaderamente
la importancia de Aristóteles en Occidente y quienes no o no del todo. Toledo era una ciudad, se dice, multicultural. No, de ninguna manera. Toledo era una ciudad musulmana y luego reconquistada para el reino cristiano, ¿no es cierto?, de Castilla. Pero no era una ciudad... Es decir, acá cualquiera abre un libro de nuevo, sobre todo de los últimos 50, 60 años, quizás un poco más, de historia de la filosofía, de la cultura, si es que queda todavía alguna historia de la cultura, y va a ver que habla de Toledo como una ciudad en mutua convivencia, o no en mutua, sino en múltiple convivencia, entre los musulmanes, los judíos y los cristianos. Cuando digo que no es tampoco que esto era una intolerancia absoluta. Lo que quiero decir es que no es una cultura relativista en donde cada uno pone un poco y entonces sale una cultura más alta de lo que cada una podría poner individualmente, especialmente la cristiana. No, es una cultura cristiana que se vale, ¿no es cierto?, de los conocimientos de traductores o de sabios que fungían como traductores, ¿no es cierto?, para acopiar saber, que era algo muy importante en esta época. ¿Cuáles son los traductores más importantes? Y ahora me voy a meter con uno que nos interesa particularmente, pero Domingo González, Gundisalinus o Gundisalvo, Juan Hispano, ¿no es cierto?, y varios otros son los que traducen las obras del árabe. Recordemos, no tengo que recordar demasiado, pero recordemos cómo había sido la expansión del Islam, ¿no es cierto? Entonces todo el Magreb ya había sido tomado, evidentemente toda España, y ahí estaban algunos textos. ¿Cuál es la actitud del Islam para con los textos de filosofía? Varía de acuerdo a la época y al sultanato, diríamos así, pero mayormente o generalmente es una actitud de rechazo. En el Islam, y justamente aquí el subtítulo que le ha puesto el profesor a la conferencia que estoy dando hoy, Aristóteles Latino, una historia de fe y razón, el Islam no tiene esta síntesis unificadora entre fe y razón. Al Islam no le importa lo que pueda aportar la razón. Soslaya, entonces, de alguna manera, el papel de la razón. Porque por la fe, ¿no es cierto?, en este sentido es una especie de sola fides también, distinta, pero en algún sentido similar. Por la fe, el hombre, el islamita, el musulmán, tiene todo lo que tiene que conocer. Causa por la cual, por ejemplo, fue quemada la Biblioteca de Alejandría, ¿no es cierto? Entonces esos libros o dicen lo que está en el Corán o no son el Corán, entonces por una causa o por la otra hay que olvidarlos, hay que quemarlos. Muy bien, terminó bajo la Biblioteca de Alejandría. Entonces digo, esta es la actitud. Ahora veremos la actitud con algunos de los filósofos, pero en general es una actitud de rechazo, de ignorancia, de soslayamiento o de persecución cuando no, y de prohibición y de condena del pensamiento filosófico. Bueno, las traducciones en Europa no solamente fueron hechas desde Salerno, o sea, desde el sur de Italia, vamos a decir, desde el Reino de Sicilia y desde Toledo, sino que pervivía débilmente, o no con tanta fuerza, quizás como vengan en el siglo XIII las traducciones, pero pervivía un Aristóteles en el centro de Europa en aquel momento. Centros importantes que funcionaban como centros de traducción y de enseñanza en este aspecto, varios, sobre todo en Francia, pero también en Inglaterra. Desde ya, París, Bec, más al norte, en Normandía, de donde va a salir Lanfranco, la escuela, ¿no es cierto?, de Anselmo, evidentemente, de los que van a ser luego arzobispos de Canterbury. Entonces también en Canterbury y en partes de Inglaterra encontramos, ¿no es cierto?, este interés por las traducciones. La escuela de Chartres, ¿no es cierto?, de Chartres,
va a ser una importante escuela de traducciones. Allí tenemos nombres que con pequeña luz, pequeñas posibilidades, van a ir siendo conscientes de la importancia de Aristóteles y traduciéndolo y haciéndolo y enseñándolo, haciéndolo conocido. Claro, no pensemos que esto tenía una especie de marketing o de publicidad, no había evidentemente esta forma. Entonces, tras que la obra de Aristóteles es compleja, tras que llegaba muchas veces con filtros que había que sacar y expandir, esto era un proceso lógico de mucho tiempo. Decía que en la escuela de Chartres había muchos personajes importantes, pero que se interesaban especialmente por las traducciones de Aristóteles, específicamente dos. Guillaume de Conches, Guillermo de Conches, tutor de Enrique II, Plantagenet, o sea, no era un personaje menor, quiero decir, aunque nosotros probablemente no lo conozcamos, ¿sí? Pero no era un personaje menor de la escuela de Chartres. Discípulo de él y también muy interesado en las traducciones, Jean de Salisbury, Juan de Salisbury, interesado incluso, Juan de Salisbury, en la calidad, según nos hace ver Sylvain Guggenheim en este libro que ahora voy a citar, interesado por la calidad, o sea, ya podía optar por calidades diversas de traducciones, hecho que nos confirma que había más de una traducción, o más de una posibilidad de encontrar el texto original. No, es decir, esto tenemos que ubicarlo antes, porque estamos en el siglo XII, antes de las traducciones de estas dos vías que he señalado antes, tanto de la vía siciliana como la hispana, o toledana. Además la vía siciliana eran principalmente las obras naturales, de filosofía natural y de ciencia, diríamos hoy, ¿no? Acerca del cielo y lo sensible, las obras de Aristóteles sobre los astros, ¿verdad? Y todas estas obras, menores en algún aspecto en valor filosófico, para lo que vamos a hablar después, pero ya estaba allí, ¿no? Y cierta parte lógica también. La parte principal de la filosofía va a entrar luego fuertemente, sí, por Toledo, pero ya existía algunos pensadores, algunos filósofos, algunos eruditos, y este es el papel, ¿no es cierto?, que tienen los monjes ya desde el siglo VI y los eclesiásticos del siglo VI y anterior, pero quiero decir, con las traducciones, ¿no? Y es significativo, es muy significativo. Yo no sé si lo dijeron en la clase pasada, pero para mí siempre fue muy significativo una fecha, un año. Si el año 529 es la época, es el año en donde Justiniano cierra las escuelas de Atenas, ese mismo año, mismísimo año, y es muy providencial, para mí esa fecha siempre me hizo cavilar mucho, ese mismo año San Benito funda el monasterio de Monte Cassino. Monasterio y orden que va a ser la principal encargada, instrumento de llevar las traducciones y los copistas en el scriptorium, ¿no es cierto? Trabajo paciente, ¿no es cierto?, de profundización y de recuperación y conservación y preservación de la cultura. Entonces, de alguna manera tenemos una idea de que las obras de Aristóteles habían quedado debilitadas, ciertamente, por la falta de organización europea, de unidad, de cultura, de los renacimientos, etcétera, etcétera. Pero estaba. Beck, Canterbury, París, Chartres, y quizás me olvide de alguna. Y especialmente, donde nos tenemos que meter ahora, en Normandía también, el monasterio de Mont-Saint-Michel. El monasterio de Mont-Saint-Michel, ese monasterio que habrán visto ustedes en la costa de Normandía, que da al English Channel, como le llaman los ingleses, al Canal de la Mancha, precioso ahí, ¿no es cierto?, en su roca.
un monasterio alejado, bueno, como todos los monasterios, pero bien alejado, y que iba a funcionar en el siglo XII como un importantísimo centro de traducciones. Ahí encontramos a uno de los traductores más importantes en este sentido, soslayado también y recuperado por el autor de este libro, que es un francés muy polémico por decir la verdad, ¿sí? Polémico porque se enfrenta a la cultura reinante, imperante e imposible de cambiar porque nos ha asegurado que dice la verdad. Sylvain Guggenheim. El título en castellano del libro se llama Aristóteles y el Islam, las raíces griegas de la Europa cristiana. El título en francés original era Aristote o Mont Saint-Michel. Aristóteles en el monte Saint-Michel, en el monasterio del monte Saint-Michel. ¿Y cuál va a ser el principal traductor importantísimo, soslayado, olvidado? Porque acá hay que decir una cosa, hay una corriente dentro de la historia de la filosofía actual, diríamos actual en los últimos años, pero actual, que, y no sé si me estoy pisando con algo que ya se dijo, pero es importante retomarlo, lo que abunda en este sentido Nodania, ¿no? Hay una corriente que quiere imponer, y que es a lo que se enfrenta este autor, que vive evidentemente todavía, que quiere imponer que la cultura europea estaba arruinada, estaba diseminada, había sido cultura cuando había tenido a Grecia y a Roma, pero luego los bárbaros la invadieron y entonces se fue todo rastro de cultura. Los monjes hicieron algo, pero mayormente no. Y la filosofía y la cultura y el empuje cultural que tiene la civilización occidental, como se llama, es decir, la cristiandad, le viene gracias a los musulmanes, porque son ellos los que tenían las obras, ¿no es cierto?, de los filósofos y principalmente de Aristóteles. Es decir, si la cristiandad se gloría tanto en el siglo XIII de ver a Aristóteles, es gracias a los musulmanes, es gracias a la sabiduría y a la filosofía del Islam. No. Primero porque acabo de decir que no hay filosofía en el Islam. Y luego porque es falso de toda falsedad. Es decir, se quiere imponer algo que no tiene mayor mérito propio. Es cierto, digo, que tenían dificultades los traductores y los que le querían leer a Aristóteles en los siglos XI y XII, en los siglos de un renacimiento, ¿no es cierto?, nuevo. Pero sí había. Y soslayar a estos autores o es de ignorancia o es de malicia. Pero en estos autores tan eruditos franceses en general, y voy a decir solamente alguno, Alain de Libera. Alain de Libera tiene una visión marcada, es decir, uno lee, no lo traje aquí, pero uno lee Pensar en la Edad Media o La filosofía de la Edad Media, y son libros en donde los filósofos islámicos del siglo X, XI, XII, XIII, es decir, Avicena, Averroes, Alfarabi y los judíos incluso, tienen la mayor parte o una grandísima parte, ocupan una grandísima parte de la obra. Sin embargo, si uno ve cualquier obra racionalmente hecha de la historia de la filosofía, es una parte, sí, importante, pero menor, absolutamente menor. Yo creo que uno cuando ojea un libro se da cuenta de cuántas páginas le ha dedicado a cada autor o a cada periodo y ya se da cuenta del perfil que tiene. Pero este es un perfil exprofeso, ¿sí? No es ignorante. De Libera es un hombre muy leído, muy culto. Y como él, varios otros, ¿eh? Digo él porque es uno de los que más se conoce dentro de este ramo. Bueno, uno de los más importantes, el más importante traductor de toda esta época, y evidentemente de Mont Saint-Michel, es Jacobo de Venecia. Jacobo de Venecia era evidentemente un veneciano, no se sabe mucho de la vida, él mismo dice que no tenemos muchos datos, pero que aparece sí en Constantinopla, ¿no es cierto?, junto a dos sabios más que sabían 3 idiomas o muchos idiomas, que manejaban la cultura de aquel momento, y luego aparece en Mont Saint-Michel, en el monasterio dirigido en ese momento por el monje Roberto de Torigny, que también iba a tener un impulso
muy importante acerca de las traducciones. Este hombre, este Jacobo de Venecia, traduce no solamente las obras lógicas del Organon, digamos, y estas obras naturales, de ciencia natural, podríamos decir hoy, sino que traduce de ánima, traduce la ética Vetus, que eran los libros segundo y tercero de la ética nicómaco que tenemos hoy, la metafísica, especialmente, y la física. Entonces tenemos antropología, tenemos ética, tenemos metafísica, que son las tres ciencias más importantes, o las tres disciplinas que podemos considerar de las más importantes de Aristóteles, que estaban traducidas y que él señala que Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno manejan obras de él. Santo Tomás de Aquino después le va a pedir a Guillermo de Morbey que haga traducciones directamente del griego, ¿verdad? Porque buscaban variedad de obras para ver cuál era más fiel y cuál podría colaborar mejor en este sentido. Pero ya tenía. Hoy lo que queda de la traducción de Jacobo de Venecia son los 4 primeros libros, ¿no es cierto? Pero es evidente que estaba toda la metafísica. Luego, evidentemente, vendrán otros. No me quiero detener mucho en esto porque no se trata de una charla de traducciones solamente, pero vendrán otros traductores seguidos a él, especialmente Gerardo de Cremona, especialmente. Pero Miguel Escoto, también, Germán el Alemán, y el mismo Guillermo de Morbey, que haciendo un servicio, ¿no es cierto?, a la cultura cristiana imprescindible, que también está a veces olvidado. Es decir, los libros de Copleston, los libros de Gilson, los libros, estos no, ahí no los soslayan, de Van Stenberg, eso no los soslayan. Pero hay otros, hay una nueva quiero decir, de hace 30 años o más quizás, de libros de filosofía que sí, que no lo trata, o que lo trata desde esta perspectiva que acabo de advertir. Esta introducción de Aristóteles, entonces, ¿cómo cae en la Europa latina? Bien, hará dar un giro insospechado, único, en la historia de la filosofía. Por primera vez en más de 17 siglos, la principal referencia en filosofía no será ya Platón. No es que desaparece Platón, de ninguna manera. Sobre todo las traducciones de Platón eran muy utilizadas también por estos mismos, muchas veces. La base del sistema filosófico imperante cambiaría para rendirse ante los consagrados pies de Aristóteles. Es cierto, el cambio no es tal si uno tiene en consideración que maestro y discípulo tienen más en común de lo que normalmente parece, pero el estagirita vino a rellenar algunos espacios que su maestro había dejado vacíos o a profundizar algunos otros. Pero este era un Aristóteles que venía filtrado, como decía, por sus comentadores, especialmente por Ibn Rushd, o llamado Averroes, el filósofo musulmán de Córdoba del siglo XII. Ahora sí quiero, que lo he mencionado a Averroes, quiero dar a entender que él fue uno de los perseguidos y prohibidos por su misma religión, que tiene que refugiarse, ¿no es cierto?, en la casa de un cristiano que lo recibe, porque la filosofía y el meterse con Aristóteles era sabiduría pagana y era condenada, ¿no es cierto? En ese caso era reprobada, y Averroes lo tuvo que sufrir. Averroes, que pensaba de Aristóteles que era un ser, un hereje para los musulmanes, Averroes, ¿no? Porque era un ser casi divino, dice, y que leyó 40 veces la metafísica sin entenderla, ¿no es cierto? Pero le daba una valoración evidentemente importantísima. Todo este conocimiento, ustedes piensen todo lo que acabo de decir de todas estas escuelas del norte de Francia, del norte del centro europeo, del sur de Italia, del sur de España, todo este conocimiento erupcionó de alguna manera en el siglo XIII, invadiendo rápidamente las universidades de Europa, especialmente las facultades de artes, como se llamaban, y especialísimamente la Facultad de Artes de la Universidad de París, que es donde se va a dar toda esta cuestión, este problema del aristotelismo averroísta, o del aristotelismo latino, o del averroísmo latino. Ante este panorama, la Iglesia reacciona. Y bien hacía, en reaccionar. No es que... Aquí a veces también hay dejos en las historias de las filosofías
en donde quienes tenían que cuidar por la ortodoxia les ponen el mote de cerrados, de perseguidores e inquisidores sanguinarios, ¿no es cierto? No, era un sano equilibrio, no podía, así como uno no puede dejar entrar en las fronteras a cualquiera, y hoy es una verdad de perogrullo eso para nosotros, para el mundo, así tampoco se podía entrar y dejar entrar a las universidades cualquier libro o cualquier autor o cualquiera que dijera cualquier cosa. Y eso es una enseñanza también para nosotros y para nuestras universidades, ¿verdad? Existía el índex, existía la Inquisición, existía un cuidado por ver qué entraba. No una mala intención de perseguir a aquel que dijese algo, ¿no? Sino un cuidado, un celo. Ante este panorama la Iglesia reacciona celosamente como custodia de las enseñanzas que debían impartir las nacientes universidades y demás escuelas catedralicias o monásticas que todavía pervivían, junto con los studium general, ¿no es cierto? Todos estos centros de estudios, que llamaríamos hoy universidades o institutos o instituciones, tenían que estar advertidos de qué era lo que se podía enseñar. La última condena trascendente había sido por el sonado caso entre Pedro Abelardo y San Bernardo, donde por heterodoxia y por mala comprensión de su doctrina, Abelardo había sido inculpado de herejía y se le había prohibido escribir y enseñar, prohibiendo incluso sus obras. Pero aquí vemos en todos, y después en las averroístas también vamos a ver la actitud, la buena actitud que tienen los cristianos cuando pasaba esto. Es decir, que no era verdad que la Inquisición o que aquellos que tenían un cuidado por ver las obras, por ver las enseñanzas que se hacían, fuesen perseguidores malditos, ¿no es cierto?, de cercenadores de la cultura. Porque el otro lo aceptaba muchas veces bien, entendiendo eso. Santo Tomás en el lecho de muerte va a decir esto. Te recibo, oh hostia divina, ¿no es cierto?, cuando recibe el viático. Y si en algo he errado, ¿no es cierto?, que la Santa Iglesia después lo revea, lo vea. Tiene una oración muy bonita que Santo Tomás mismo, que no había, bueno, ahora vamos a ver, pero que no había en principio sido acusado de herejía, ¿no es cierto? Verán después la clase que viene, mejor dicho eso. Pero Abelardo había aceptado esta corrección y finalmente es una hermosísima historia, ¿no es cierto? Y una historia que nos deja muchísimas enseñanzas del espíritu humano, de la humildad, de la verdad, del celo por la verdad de San Bernardo. Y en Cluny tengo entendido que después se reconcilian ambos, ¿no es cierto? Y Abelardo muere en la iglesia, muere dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces es importante la actitud que tenía esto para desenmascarar también leyendas negras en este sentido. Medio siglo después de este episodio de Abelardo y Bernardo, la Iglesia se veía obligada a volver a intervenir en unos sucesos mucho más difíciles de detener. En los primeros años del siglo XIII llegaron primero los tratados científicos de Aristóteles, después las grandes obras filosóficas como la metafísica y la ética, luego la retórica y finalmente la política y la poética, ya hacia la década del 60 del siglo XIII. Todo este siglo estará surcado entonces por investigaciones que llevarán a cabo los tribunales eclesiásticos con el objetivo de aclarar la ortodoxia de los métodos empleados en que el sistema aristotélico era expuesto. En París y también en Oxford, Aristóteles era utilizado mayormente en lógica. En este primer uso, el peligro fue su adaptación a ciertas teorías materialistas que defendían algunos profesores. Es decir, que lo que le interesaba a la Iglesia, que Aristóteles proveía cierta doctrina que avalaba algunas tesis heterodoxas o heréticas. Entonces tenía que intervenir allí. Es por eso que en el 1210 encontramos ya la primera condena a Aristóteles, cuando el arzobispo de Sens, ciudad cercana a París, en la órbita, de hecho, de las ciudades que eran subsidiarias de París, Pedro de Corbeil se llamaba, reunido en el sínodo provincial de París que él mismo presidía en París, por eso digo que era una diócesis como suburbicaria, de una diócesis
prohibió su utilización a los profesores de la Universidad de París. Esta prohibición, sin embargo, no correspondía en principio a los profesores de teología, por lo que se aplicó solo en esta ciudad. De hecho, algunos profesores de la Universidad de París, que todavía no tenía rango de universidad en 1210, van a protestar ante esto, y de manera vívida. Es decir, tenían una conciencia de que Aristóteles era muy importante y que no debían o no habría que... Entonces entran en una especie de huelga y son atraídos por la Universidad de Toulouse. Y se van después para China, ¿cierto? Quiero marcar esto porque no es que permanecieron indiferentes ante esta primera intervención eclesiástica. Esta prohibición no correspondía, dije entonces, a los profesores de teología, solamente a los profesores de lógica. Pero en 1215 se produjo otra intervención eclesiástica sobre el aristotelismo. En esta ocasión se destaca la especial actuación del cardenal inglés Robert de Courson, canciller de la Universidad de París y predicador de la Quinta Cruzada. De hecho muere en Damieta, ¿no es cierto?, allí en el intento de tomar en Egipto. Era canciller, nada más y nada menos, de la Universidad de París, o del Studium de París en ese momento, quien exterminó la herejía amaurista de un tal Amaury de Ben y David de Dinan. Estos dos profesores materialistas, paganos, utilizaban a Aristóteles en este sentido, y este Robert de Courson interviene en 1215 en contra de esta herejía. Y fíjense la efectividad que tenía la Iglesia en ese momento, ¿verdad? Porque intervenía y la herejía desaparecía. No surgía en otro momento, o no seguía estando, ¿no es cierto?, 500 años después todavía. De todas maneras, hay que comprender que no era una condenación absoluta y ciega a todo elemento innovador venido desde afuera de la cristiandad, sino que la Iglesia procuraba un tiempo de análisis para que los especialistas revisaran y dieran un veredicto sobre las posibilidades y alcances del aristotelismo. Por ejemplo, curiosamente, la condena dejaba en cierta libertad de acción a los profesores para que usen el libro de la Ética Nicómaco, con bastantes licencias. O sea, que no era una prohibición absoluta y de todas las obras de Aristóteles. Donde nombraran a Aristóteles eran expulsados, eran quemados. No es verdad, ¿no es cierto? Sin embargo, esta seguidilla de proscripciones, de prohibiciones, generaron un efecto similar al de la Hidra de Lerna, ¿no es cierto? Mientras más prohibido estaba, más utilizado era. Es entonces por estas fechas que los maestros de teología de Oxford y París comienzan a leerlo y a utilizarlo mayormente a partir de la interpretación de Averroes, que les llegaba. Porque la traducción de Averroes, que muere en 1198, si no me equivoco, 25 años después, Miguel Escoto ya había traducido los comentarios. O sea que ya estábamos casi en estas fechas, ¿no es cierto? El principal problema era que en principio este aristotelismo averroísta se mostraba irreconciliable en teología con la doctrina agustiniana, que era la principal doctrina teológica de aquel momento. El prestigio del hiponiense era demasiado grande y la plataforma platónica que era utilizada ya había sido consagrada por los grandes doctores de la tradición católica. Ciertamente las primeras censuras fueron a raíz de la filosofía de la naturaleza de Aristóteles, de la física principalmente y de otras obras, como dije. Pero la prohibición pronto se extendió a la metafísica, que aparecía por medio de los comentadores, por ejemplo de Avicena, y de los comentarios del libro de Aristóteles sobre el alma, del De Anima. Ya en 1231, fíjense la progresión, se renovó la condena por el Papa Gregorio IX en la bula Parens Scientiarum, que constituye formalmente la Universidad de París. Ahora sí tenemos la Universidad de París. Siendo ya matizadas en tanto y en cuanto no contradiga la verdad cristiana y era posible su utilización mientras no sea examinada para depurarla de toda sospecha de error. Es decir, que esta intervención en el año 31 del Papa Gregorio ya tenía en consideración los resortes, los inconvenientes que generaban las prohibiciones.
Entonces decía, bueno, renovamos, sí, las prohibiciones, pero tienen cierto derecho a usarlo, mientras tanto ciertas doctrinas no hayan sido declaradas erróneas, y de leerlo algunos libros que no estén formalmente objetados. Una vez realizado entonces el estudio concienzudo por medio de una comisión conformada por 3 doctores, no se encontró nada objetable, ni sí ni no. No se dijo que sí, pero tampoco se dijo que no, tampoco se prohibió. Entonces, las condenas de hecho cayeron en desuso. En la década del 40 y del 50 del siglo XIII, el aristotelismo conoció un gran auge producto de la admiración generalizada que despertó en los maestros de la Facultad de Artes un sistema, como el aristotélico, que ordenaba, o al menos así se lo comprendió. A ver, sistema, yo he dicho incluso la vez pasada, sistema es un poco corto, es un poco difícil hablar de sistemas filosóficos, porque sistema es el sistema solar, ¿no? El sistema nervioso, el sistema... Así como eso, en la medida que la ciencia nos ha dicho y ha validado la idea de sistema, ¿qué es un sistema? Viene del griego sin y istemi, ¿no es cierto? Es decir, lo puesto junto a otra cosa y que forma un todo, ¿no es cierto? Y que una cosa tiene que ver con la otra, entonces todo esto forma un sistema, ¿no es cierto? Bueno, yo digo que en alguna manera hay que usar, en algún alcance, esta palabra, porque se nos ha metido mucho, es muy moderna, el sistema aristotélico, el sistema platónico, el sistema atomista. No era un sistema en el que una cosa entra por acá y sale por allá y tenemos un producto final tratado, ¿no? En ese sentido no. Pero era un sistema que permitía comprender la realidad incluso más profundamente y más completamente, más abarcativamente. Piensen ustedes que era un sistema o una comprensión de la realidad a nivel físico, estético, metafísico, ético, lingüístico, antropológico, político, lógico y psicológico. En todos estos ambientes, en todos estos aspectos, Aristóteles había dicho algo, y vaya que había dicho, ¿no es cierto? Y vaya si había dicho cosas importantes. No solamente que escribió de todo esto, ¿no es cierto? Pero no nos engañemos. Si bien el aristotelismo latino, como se lo encontró en las facultades de artes, despertó una gran admiración, por otra parte previno a muchos maestros de no abusar de una doctrina tan innovadora que ponía en riesgo la verdad revelada. Los maestros cristianos, aunque no llegaron a dilucidar del todo el problema reservado al término, aunque no llegaron a dilucidar del todo el problema, sí reservaban el término verdad, veritas, para la fe, resguardando así la ortodoxia. Cierto es que los aristotélicos más radicales, los averroístas, pensaban la verdad como perteneciente al ámbito de la filosofía, es decir, los averroístas sí afirmaban que iban a encontrar la verdad en la filosofía solamente. De hecho existe una teoría, interesante teoría, la leí por ahí mientras preparaba esta charla, que cuenta que un tal Mauro Hispano era en realidad Averroes mismo, disfrazado por algunos averroístas que en época de persecución, digamos así, habían camuflado el nombre de sus escritos para continuar enseñándolo. Puede ser, ¿no? Es una teoría. Mauro Hispano. ¿Quién era este Mauro Hispano? Aparece entre otros que sí se conocen, pero muchos datos no se tienen, no se sabe quién. Moro, Hispano, del sur de España, de Toledo podía ser. En fin. Esta es una época de incertidumbres, de gran conmoción. Imaginen el ambiente intelectual en los primeros 30 años, 40 años, 50 años de las universidades y de las escuelas, ¿no es cierto? Hay que ponernos en esa mentalidad, en las que la novedad de la doctrina prorrumpía estruendosamente los espíritus más elevados, conmocionándolos y llamándolos a cavilaciones que hacían de algunos, yo digo acá, una comparación no sé si es muy feliz, pero nuevos lapsi filosóficos, que renegaban de la verdad de fe en pos de esta nueva luz, haciéndola al menos incoherente. A ver, no renegaban, o en su mayoría no era lo mismo. A ver, los lapsi en las persecuciones renegaban públicamente, ¿no es cierto? A eso me refiero. Internamente no renegaban de su fe,
pero para salvarse renegaban públicamente. Entonces yo hago esa consideración de que estos son lapsis porque se rinden a un sistema o a un método, ¿no es cierto?, que se instaura, que en principio la Iglesia tilda de peligroso, y hay muchos que, incluso los autores dicen así, ¿no?, muchos que por la moda, porque es una especie de moda, digamos así, por el momento en que estaban, quizás a veces incluso defendían ciertas posturas averroístas que se daban de cosas contra la doctrina de la fe. Pero el caso es que esta época... Pero el caso de esta época viene porque a pesar de estas posiciones subsistía a su vez en el interior de muchos de ellos un convencimiento de las verdades de fe que, si bien en muchos casos no eran cómplices de la duplex veritas, de la doble verdad que va a ser enseñada por el averroísmo, sí separaban, eso sí, entiendo que sí separaban fe y razón, ¿no es cierto? Y el tema de esta conferencia es eso, ¿no? Cómo se llevaba esto, la fe y la razón. La primera, la fe en posesión exclusiva, la razón, perdón, en posesión exclusiva de los filósofos; la segunda, de las Sagradas Escrituras y los Santos Padres. Esta situación parece ya, para mediados de la década del 60, incontrolable desde fuera de la misma universidad y debe ser ayudada desde dentro. Si ya las condenas desde afuera caían muy antipáticas y eran resistidas por hombres formados, por cristianos, ¿no es cierto?, importantes, no era que... Entonces tenían que encontrar una forma de que de adentro mismo de la Iglesia haya una condenación también de pares, digamos, ¿no es cierto?, de pares, de profesores. Esa fuente se encontró, al menos, digo aquí, para el historiador de la filosofía Alain de Libera, aquel que citaba yo recientemente, en el hecho de la aparición del superior de los franciscanos menores, Juan de Fidanza. No hablaré mucho aquí porque es el tema de la siguiente conferencia que tenemos, pero simplemente para ver cómo fue utilizado de acuerdo a estas ideas. San Buenaventura entonces se alzará como un antiaristotélico, supuestamente. Vamos a ver. En sus colaciones de Decem Preceptis, colaciones sobre los 10 mandamientos, marca 3 errores que servirán de modelo para la crítica del aristotelismo exagerado de los averroístas. Esto, a mi entender, es parcial. Mi entender, ¿no?, con todo lo que significa eso. Ciertamente, Buenaventura condenó a quienes querían hacer de la filosofía un saber completo y separado de los demás, especialmente de la teología separada, a quien ya el Papa Gregorio IX nos recordaba en aquellas intervenciones suyas que era sierva de la teología. Pero el seráfico tampoco era un enemigo declarado de la filosofía, al modo que lo vimos en la vez pasada, que yo hablé aquí, que lo era Tasiano y compañía, sino que, como dice el sacerdote belga Ferdinand van Steenbergen, que es el historiador de Lovaina, ¿no es cierto?, de los primeros años del siglo XX, muy importante, tomista, él también, muy serio, San Buenaventura, lejos de condenar la filosofía, la acepta como investigación puramente racional en el camino de la adquisición de la sabiduría cristiana. Lo que sucede es que las obras de juventud, como son los comentarios a la sentencia, o en especial de Reductione Artium ad Theologiam, y en parte también el itinerario mentis ad Deum, ¿no es cierto?, el itinerario de la mente a Dios, Buenaventura es de hecho bastante humilde al respecto del extranjerista, ya que reconoce no conocerlo en profundidad, cosa que tampoco parece inquietarle demasiado. Pero muestra corrientemente una simpatía, perdonando los errores y resaltando los avances racionales logrados en aquella época. Lo que Alain de Libera sostiene sobre el supuesto ataque a la filosofía no es realmente de Buenaventura hacia Aristóteles, sino hacia los filósofos cristianos que profesaban un aristotelismo integral que conlleva más de Averroes que de Aristóteles. En realidad, y ya saliéndonos de la disputa entre historiadores de la filosofía, San Buenaventura cree que el objeto de la filosofía es Dios mismo y que por eso entonces los griegos no pudieron alcanzar la verdad. Finalmente, hay que decir que ni Aristóteles, ni Platón, ni el tomismo, ni el nominalismo, ni ninguna de estas ideas, ¿no es cierto?, que se recorren en esta época,
salen ganadoras. Es decir, esto es lo más interesante, que aquí no hay una imposición del tomismo. Al contrario, el tomismo será perseguido, ¿no es cierto? Será no perseguido, pero condenado también, en parte. El nominalismo después también. Es decir, el siglo XIII es un ebullir, ¿no es cierto?, de distintos factores o distintos ámbitos que generan un clima intelectual que envidiamos enormemente, ¿no es cierto?, en nuestros días, de penurias. En la segunda mitad de este peculiar siglo ya van a sumar los nombres más significativos y radicales del averroísmo latino: Boecio de Dacia y especialmente Siger de Brabante. En cuanto al primero, Boecio de Dacia, seguramente el menos conocido, hay que decir que fue un férreo y convencido defensor de la filosofía como disciplina independiente, pero que prometía conducir al hombre a una especie de estado de felicidad natural, como si de un limbo filosófico se tratara. Así lo expone al menos en su obra De Sumo Bono Sive de Vita Philosophica. Es decir, del sumo bien, es decir, de la vida de los filósofos, de Vitae Philosophica. Este bien, este sumo bien, este bien que se descubre y se goza con la razón natural, no es el último fin que es Dios, que ellos saben y son creyentes a su vez, ¿no es cierto?, sino el soberano bien que puede descubrir la razón humana. Quid autem sit hoc sumum bonum, quod es homini possibile per rationem investigamus. Deberíamos investigar cuál sea el bien más alto para el hombre, el bien, pero racional, él está entendiendo racional. Boecio infiere la valía del entendimiento a causa de la perfecta creación de Dios. Si lo mejor del universo es divino, lo mejor del hombre también lo es. Para mí eso es una falacia, evidentemente, porque no está siguiendo la lógica aristotélica allí. Si lo mejor del universo, de la totalidad de las cosas, es Dios, entonces eso, lo mejor del universo es divino. Lo mejor del hombre, ahí rebaja, lo mejor del hombre también lo es. ¿Por qué? ¿Cuál es la noción causal de esa? Yo no lo entiendo. Lo que nos lleva a considerar esta teoría en relación a la discutida o a la discusión acerca del fin natural y sobrenatural del hombre. Si yo veo en esto una comparación con la discusión que sí se ha armado más calientemente entre el fin natural y sobrenatural del hombre. Discusión que, por ejemplo, trae en el siglo XX Henri de Lubac, ¿no es cierto?, contra los tomistas o entre los tomistas. El hombre, como criatura de Dios, tiene una naturaleza propia, dada por éste, y un fin natural para poder alcanzarlo. Pero Dios otorga gratuitamente al hombre un don, el don de un fin por encima de su naturaleza. El don de un fin por encima de esa naturaleza. Evidentemente los fines, tanto el natural como el sobrenatural, son posibles de alcanzar porque si no, no sería contradictorio y cruel. Pero no por esto dejan de ser cada uno distinto del otro y el inferior no desaparece subsumido por el superior. Y el superior sí no es alcanzable por las solas fuerzas humanas. Ahora voy a tratar de integrar todo esto que dije. Si el fin coincide con el bien, si el fin tiene razón de bien, es comprensible que el bien absoluto o sumo del hombre sea el último fin, en el cual, como dice Aristóteles, el apetito descansa y ya no busca más. Por lo tanto, se colige que si el bien del hombre natural es alcanzable por el buen uso de la razón, jamás llegaríamos a alcanzar nuestro último fin, que es sobrenatural, que es añadido. Ya que la gracia, y aquí es lo importante me parece, no parece tener lugar, y es esta la única que nos consigue la posibilidad de participar de la vida divina y obtener sus frutos. Dice Gilson que el problema del averroísmo es que puede decirse, voy a decir esto un segundo, pero voy a tratar en un segundo digo esto, pero voy a tratar de hacer entender. Boecio de Dacia tiene esta idea de que el sumo bien del hombre es alcanzable por la razón natural, razón que es dada, aunque natural, por Dios, por lo tanto es un regalo divino, hasta ahí está bien. Pero él, como cristiano,
entiende también que el último fin del hombre es Dios. Y si el último fin del hombre tiene razón de bien, por lo tanto, el bien natural del hombre, o el bien del hombre, no puede ser el natural solamente. Tiene que ser también el otro. Ahora, si no interviene la gracia y el hombre puede encontrarlo con la razón, jamás puede llegar entonces a esto. Jamás puede llegar el hombre al gozo y al merecimiento del gozo de la perfección sobrenatural. Porque ese merecimiento, si bien no es voluntarista, evidentemente, sino que Dios concede de acuerdo a unos méritos, pero que nos da la gracia para poder conseguirlo. Ahora, si la gracia está quitada de lado y el hombre puede encontrar el bien, al menos no está claro. Y el problema es y ahora sí, el problema que dice Gilson. Cuando uno lee sobre todos estos autores, el problema parece ser este. Dice Gilson que el problema del averroísmo es que puede decirse ortodoxo o heterodoxo, y ambas tesis pueden sostenerse porque Boecio de Dacia no contradice la fe, sino que la deja de lado y cree poder encontrar en el don de la razón la vita beata natural humana. El lugar del santo, es decir, ¿se entiende esto? Si uno lo lee, y si uno lee estos autores, es decir, ahora voy a decir algo también, pero podría hacerse una hermenéutica que luego terminara en que no contradice la fe. Ya igual el léxico y el tratamiento del tema no está hecho del todo correcto, diríamos así, no es tan claro como leer a Santo Tomás, ¿no es cierto?, o a otros. Pero tampoco parecen ser herejías una tras otra, ¿no es cierto? Es difícil de captar o de enganchar o de agarrarla. ¿Dónde está el error exactamente? Para fundamentarlo. El lugar del santo, digo yo aquí, del místico o del contemplativo, es desplazado. Y el filósofo se sienta en su sede. Acá tenemos un realzamiento de la figura de la filosofía y del filósofo, dentro del marco del cristianismo. Pero dice Boecio de Dacia, quos etiam vocos honorandos, quia vivunt secundum ordinem naturalem, et isti sunt philosophi, qui ponunt vitam suam in studio sapientiae. Honramos también, quos etiam vocos honorandos, honramos también a los que viven, aquellos que viven según el orden natural. Tales son los filósofos que tienen una actividad cuya actividad entera es la contemplación de la verdad. Claro, verdad que él entiende como a Dios mismo, ¿no es cierto? Pero por medio de la razón, ¿se entiende? No estoy tan de acuerdo con Gilson en su juicio demasiado beneficioso, me parece que es condenable. Quizás en el ámbito teológico es más difícil de encontrar la fundamentación, como decía. Pero no me termina de convencer, por lo menos. Finalmente, Boecio hace una fuerte argumentación al respecto de la eternidad del mundo, otro argumento conocido del averroísmo, como la mayoría de los averroístas, creyendo que de esta manera también salvaguarda inalterada la revelación. No, yo diría no. Dice Eudaldo Forment, tomista de la Universidad de Barcelona, ¿no es cierto? Cito, en la cristiandad medieval, a pesar del dogma del comienzo temporal del mundo, confirmado por la tradición patrística, se discutió si es concebible un mundo eterno. Boecio de Dacia, en su Tratado de la Eternidad del Mundo, afirmaba que la filosofía de la naturaleza debe rechazar que el mundo tuviera un comienzo temporal y sustentar que la creación no es posible, aunque lo contrario de las dos tesis debe mantenerse por fe. En la Facultad de Teología de la Universidad de París, en cambio, se enseñaba que no es posible que el mundo haya sido creado desde la eternidad, porque racionalmente se prueba que es temporal, tal como se lee también en la Biblia. Fin de la cita de Forment, que creo que nos allana bastante el camino en ese sentido. En último lugar, y ya terminando esta conferencia, nos toca analizar el averroísta más famoso y profundo, probablemente. Un hombre que, al igual que su contemporáneo Boecio, apreció especialmente la filosofía en sí misma, pero que poseía un espíritu más sensible y una alta vocación de maestro y clara conciencia cristiana, Siger de Brabante. Este quiso ser un filósofo en tiempos de teólogo, digo yo. Este quiso darle importancia a la filosofía y al papel del filósofo cristiano en tiempos de teólogos,
Creo que esto marca también un poco su camino. Como lo indica bien el libro de Rudi Imbach, el título de este libro, de este suizo profesor de la Universidad de París, se llama Profession Philosophe, Sicher de Brabant, ¿no es cierto? Profesión filósofo, Sicher de Brabant, o de profesión filósofo, ¿no es cierto? Que está editado en el año 96 por la editorial Dussert. Sicher dio un gran impulso a la filosofía y su lucha por esta no será en vano. Es una figura difícil, ¿no? Conjuga el acervo sapiencial de algunos padres de la Iglesia con la firmeza de convicciones cristianas de un buen hijo de su siglo. Intenta darle mayor protagonismo a la filosofía, pero a diferencia de Boecio de Dacia, le importa demasiado la ortodoxia, de la cual no quiere separarse, pese a intentar realizar tan peligroso experimento. Es decir, por un lado siente que no puede dejar de atender a esto que su corazón le dicta, pero sabe los problemas en los que se mete. Nace alrededor de 1240 en el Ducado de Brabante, lo que hoy es Bélgica. Estudia artes en París, haciéndose Magister in Artibus en el año 60 a 65 aproximadamente, y es elevado a canónigo de la iglesia de San Pablo de Lieja como clérigo secular, pero no en grado de sacerdote. No será nunca sacerdote porque su profesión, su devenir después no fue muy feliz. En esta universidad, donde aprendió, fue profesor y líder de la facción del aristotelismo heterodoxo neoplatonizante. Fue una mente apasionada de la verdad que la filosofía podía iluminar, quedando muchas veces en riesgo de herejía. Su filosofía era una completa asunción del aristotelismo a la que presta su ánimo incluso en aquellas cuestiones claramente heterodoxas como la eternidad del mundo. Apoya eso. Su inspiración proviene de Avicena, de Averroes, de Proclo, de San Alberto Magno y del mismísimo Santo Tomás de Aquino, que tendrá un rol relevante en él. Su honestidad espiritual e intelectual se vio reflejada cuando, ya con verdadera fama en París, sus conclusiones generan gran revuelo y recibe críticas de dos de los más respetados profesores por él. Santo Tomás de Aquino, en su texto de Unitate Intellectus contra Averroístas, y Alberto Magno. Al constatar el desorden creado y la debilidad señalada por los maestros dominicos, decide dar marcha atrás para perseverar la fe y de hecho ve quemar sus libros. Ve prohibir sus libros. Sobre todo le causa especial peso en el alma las palabras de Santo Tomás de Aquino, a quien veneraba muchísimo. Y otra vez, señalaba antes a Abelardo, otra vez un espíritu filial a la Iglesia, un espíritu cristiano, obediente a lo que su madre, la Iglesia, le ordenaba, ¿no es cierto? Aunque él vería con cierta dificultad algunas cosas, también se dejó corregir, ¿no es cierto?, en ese sentido, y escuchó atentamente lo que tenía que decir. Y me parece que es una enseñanza impresionante, ¿no es cierto?, que nos deja a los profesores de poder corregir, o de saber corregir, y sobre todo de guiar las innovaciones tan comunes, vincularlas a la ortodoxia de la fe. Su honestidad espiritual e intelectual se vio reflejada, ya te dije esto, perdón. Al constatar el desorden creado, entonces da marcha atrás y decide perseverar su fe. Ni Gilson ni Van Stenbergen conceden que haya profesado o adherido a la doctrina de la doble verdad. La palabra veritas es empleada siempre por Sicher para designar la revelación. La filosofía no es buscar la verdad. Ahí ya hay algo, ¿no? Ahí hay un problema, porque si Sicher advierte que la filosofía, claro, quizás dando marcha atrás dice, no, pero con la filosofía yo no pretendo buscar la verdad. Eso se lo dejo a la teología, a la revelación, ¿no es cierto? La filosofía no es buscar la verdad, que ya la poseemos por medio de la fe, sino analizar y ordenar lo que han dicho los filósofos, especialmente Aristóteles. Ahí veo algo muy nocivo, ahí sí hay algo muy pernicioso. La filosofía no es eso, no es analizar lo que dijeron los filósofos, o por lo menos no es solamente eso. Incluso si estas ideas iban contra las verdades de fe. En Sicher observamos que su fidelidad a la verdad revelada dispone, si bien no una doble verdad, conclusiones contrarias, lo que hacía de él alguien que pensaba como filósofo y creía como cristiano. La ruptura entre fe y razón no puede ser más clara. Aquel credo ut intellegunt credam de San Agustín
tomado después por San Anselmo y algunos otros, había sido quebrada por los averroístas latinos. A pesar de que semejantes gigantes de la historia de la filosofía tomistas y excelentes filósofos ellos mismos advertían que Siger de Brabante no adhería a la doctrina de la doble verdad, debo humilísimamente disentir con ellos. Por más que sea cierto que probablemente su fe era sincera, me siento compelido por la evidencia de sus planteos a comprender las decisiones que tomaran los arzobispos Robert Kilwarby y Etienne Tempier en los años 1270 y 1277, al condenar su doctrina como heterodoxa y contraria a la verdadera filosofía cristiana. No puedo dejar de ver, aunque incipientemente y con actitud totalmente distinta, es una actitud sana, la de Siger, ciertamente, y se le perdona, como hacía San Buenaventura, mucho, por su forma, por su carácter y por su fe, pero no puedo dejar de ver el germen de la concepción filosófica moderna, que hace un ejercicio egoísta y pretende ir hasta donde el humano entendimiento le posibilita, sin intentar conciliar ambas fuentes de conocimiento. En el caso de Siger hay que hacer reservas en esta afirmación, y ciertamente es así, pero de alguna manera es algo que fue correctamente corregido. Quizás exageradamente por la de Tempier del año 77, la primera, porque después Kilwarby hace la segunda en Oxford, que Tempier quiere volver a traer a París, pero ya no puede. Son 219 las que hace, y hilando demasiado finito, ¿no es cierto? Quizás diríamos. Entonces, pero bueno, era cierto que había un peligro allí, y que de no condenar o de no realizar eso, hubiese sido mayor el daño, ¿no es cierto? Por lo menos así lo veo yo. Sí debemos admirar la filialidad con que aceptó la condena, dejando de enseñar, y la corrección del Aquinnate, mostrando una reverencia en vida al dominico que nos persuade de su recta fe católica y disciplina escolástica. Tanto Santo Tomás como Tempier y Kilwarby se preocuparon no solo por la ya conocida aceptación de la eternidad del mundo, sino especialmente de una consideración herética en cuanto a la unidad o pluralidad de entendimientos. Aristóteles había explicado que todas las sustancias corpóreas poseen una materia y una forma. En el hombre esa forma es el alma espiritual que informa a un cuerpo constituyendo una unidad o totalidad. Esa alma humana posee un entendimiento. Y aquí está el problema, si alma y entendimiento eran lo mismo. Aristóteles va a decir, la correcta interpretación, que esa alma humana posee un entendimiento que es potencial por un lado y actual por otro. Le llama posible y agente. Pero al ser que entiende, o el ser que entiende, es uno solo, es una totalidad, es una unidad sustancial. Pues bien, para los averroístas y para el mismo Siger, el entendimiento y el alma están separados, son cosas distintas. El error, proveniente del mismo Averroes, es que los aristotélicos latinos confunden la especie, que es singular, con el universal, capaz de ser comprendido por muchos. La especie se da en un individuo, y este aquí el problema de fondo, la individuación que crea problemas mayores a la hora de pensar la resurrección individual de cada alma. El entendimiento no era más que una emanación para los averroístas, la última salida de Dios que actúa en cada uno. Para explicarlo mejor, si es que se puede, el alma, en la consideración de Platón, sí era divisible en tres, ¿no?, coincidentes cada una con las partes del cuerpo, con una proyección a la polis y a la jerarquía social, ¿recuerdan? Concupiscible, irascible y racional. Estas partes del alma, en Platón, que eran separables, eran distintas, eran partes de la misma alma, pero bueno, separables de alguna manera, daban el modelo justo para pensar que Aristóteles, discípulo de Platón, pudiera haber entendido de esa manera la organización del alma y el entendimiento. ¿Sí? Hay una especie de analogía que quiero hacer ahí. Platón dividía el alma así, y entonces había una cierta separación, entonces bueno, podíamos entender que el entendimiento y el alma sean también cosas conexas pero distintas. Esto venía incluso desde viejos planteamientos hechos por el mismo Alejandro de Afrodisia en el siglo II, no solo de Averroes.
Es así como comprende Averroes la relación alma-entendimiento, siendo sus comentarios, traducidos por Miguel Escoto en Toledo, los que serán inmediatamente la base de la formación de los alumnos parisinos. A todo esto responderá el buey mudo más adelante, involucrándose a fondo en esta disputa y respondiendo como teólogo y filósofo. Los principales errores, entonces, de Singer y del averroísmo son, por un lado, el averroísmo afirma. ¿Qué es lo que afirma el averroísmo? Erróneamente, la eternidad del mundo y el llamado monopsiquismo, una alma, un solo entendimiento para todos, en el que todos estamos conectados o somos partícipes, pero que no es nuestra, ¿sí? Ese es el error que más caro le era a la Iglesia. El alma se divide en dos partes, una divina y otra individual. Es como si fuera el nous y la psique, ¿no es cierto?, de Anaxágoras. Por otro lado, estas dos cosas son las que afirma. Por otro lado, rechaza, ¿qué es lo que rechaza el averroísmo? La idea de Dios como causa primera de cuanto existe, es decir, el principio de causalidad divina. La de la providencia o preocupación de Dios por los seres individuales, porque claro, si no vamos a subsistir o si no vamos a resucitar todos y esto es un proceso que se va dando, no hay que darle un interés particular a cada individuo. Y en tercer lugar, la creación. El mundo es eterno, entonces evidentemente no hay creación. Por cuarto lugar, y quizás el más importante para la filosofía, que el alma rechaza que el alma esté unida sustancialmente al cuerpo. No forma con el cuerpo una sola sustancia. Esto, como dije, da dos problemas, subproblemas, que son la inmortalidad del alma individual, es decir, la resurrección, y la diferencia con los demás seres vivos. Termino con una... ¿Se puede poner la imagen? ¿Sí? Con una conclusión que en vez de tratar de adaptar voy a decir de Ferdinand van Steenbergen, este profesor tomista de Lovaina, que en su libro sobre la filosofía medieval, hablando de la obra de Singer de Brabante, dice, esta es la obra que vamos a comentar, ¿sí? La obra de Singer acredita cualidades excepcionales de método, de precisión y de exigencia crítica. Si su carrera no hubiera sido quebrada prematuramente por los acontecimientos de 1276 y 1277, habría podido realizar sin duda una obra durable de gran valor. Pero está demasiado sujeto a Aristóteles y a los filósofos. No es lo bastante osado frente a la razón filosófica. Su vida y sus escritos arrojan una viva luz sobre el estado de espíritu que reinaba en la Facultad de Artes en los alrededores del año 1270 e indirectamente sobre las reacciones de los contemporáneos, principalmente Buenaventura y Tomás de Aquino. Desde el fin del siglo XIII hasta la mitad del siglo XIX, Singer ha sido conocido casi únicamente por el elogio del Dante. Los 6 versos que el poeta le consagra en la Divina Comedia han causado muchas preocupaciones a los dantófilos y a los romanistas aún después de 1850. Cuando Dante y Beatriz llegan al cuarto cielo, que es el del sol o de la luz, se encuentran en presencia de una corona brillante de 12 almas ilustres. Tomás de Aquino preside la escena y hace las presentaciones. Arriba vemos Dante y Beatriz, evidentemente, y 2 dominicos. El mitrado es Alberto Magno, y el que preside, que es el que da la mano, ¿no es cierto?, a Dante, es Tomás de Aquino, y es el que va a presidir y va a presentar eso, ¿no es cierto? Recorriendo el círculo a partir de su derecha, se detiene sucesivamente en Alberto Magno, su maestro, Graciano, el gran canonista del siglo XII, Pedro Lombardo, el rey Salomón, a quien vemos allí con corona, ¿no es cierto?, Dionisio Areopagita, Orosio, historiador discípulo de San Agustín, Boecio, Isidoro de Sevilla, Beda el Venerable, Ricardo de San Víctor. Llegando por último al 12º personaje, que está ubicado a la izquierda, en el relato de Dante, dice Tomás a Dante, me voy a parar un segundo, el que está más descolorido,
porque esto no es que está pintado de este color, sino que está descascarada la pintura, este es Siger, ¿no es cierto? Este, dice Tomás a Dante, este que encuentra tu mirada al volver hacia ti, es la luz de un espíritu al cual, sumido en graves pensamientos, la muerte pareció lenta de venir. Siger muere en un episodio confuso, raro, apuñalado o matado por su secretario en un ataque de locura que le agarró. Es la luz eterna de Siger que, enseñando en la calle de los forrajes, silogizó verdades importantes. Esto está dicho en el Paraíso, capítulo 10. No podemos pensar, dice Van Steenbergen, siquiera en evocar aquí todos los problemas que esto plantea. El cuarto cielo está habitado por 12 sabios que se han distinguido por su fidelidad a la misión que habían recibido de la providencia. Dante ha querido poner allí un representante de la filosofía, pero según sus principios le hacía falta un cristiano, y no hay paganos en el paraíso de Dante. Sabía que Siger había sido el filósofo más en boga de la Facultad de Artes de París, que había sido un partidario convencido de la autonomía de la filosofía y que la condenación de 1277 había sido el resultado de la reacción de los teólogos contra la filosofía y contra el aristotelismo. No ignoraba que Tomás de Aquino había sido víctima de la hostilidad de los teólogos al mismo tiempo que Siger y que este último había sido absuelto del crimen de herejía. En resumen, nada se oponía a la elección del maestro Brabanzón como personificación de la filosofía y su elogio por Tomás de Aquino. Los versos de Dante hacen alusión a la detención penosa en la curia, a la calle de los forrajes, donde se habían instalado las escuelas de artes liberales, y por último a la enseñanza de Siger, que había suscitado la envidia de los teólogos. Dante fue, de hecho, un averroísta, y en algún sentido, y su pensamiento político, sobre todo de monarquía, replica aquella idea del entendimiento universal en el que la polis también se circunscribía, ¿no es cierto? Bueno, les agradezco tanta paciencia, hemos pasado con largas creces el tiempo estimado, así que muchas gracias.